Gracias, señor presidente. Somos conscientes que estamos en el límite del tiempo. Ayer se aprobó la reestructuración de atención primaria en la provincia de Salamanca. 14.000 personas cambiarán de médico a atención primaria a partir del próximo lunes. Y lo que nosotros queremos hacer esta mañana aquí son dos cosas. Por un lado, que haya una garantía, que le hemos escuchado veces al señor consejero de Sanidad, pero desde un acuerdo y un compromiso de los principales grupos políticos de las Cortes en ausencia del grupo mixto. Y la segunda es evitar que se cometa una injusticia con los vecinos de una zona muy concreta de Salamanca que después les explicaré. Miren, el área de salud de Vitigudino es de las más afectadas en cuanto a reducción de médicos especialistas en esta reestructuración. Ya se ha producido, por jubilación de uno de los facultativos, la unión del médico titular de Cipérez con el de Peralejos de abajo y Peralejos de arriba, que además atienden a otros consultorios locales vinculados a ambos. En este caso, se han sumado los dos médicos que antes tenían esa zona y ahora mismo prestaba la atención sanitaria por uno solo. Y se va a producir el lunes, si las noticias no van a cambiar, la eliminación de la plaza de médico titular en el municipio de Brincones, de tal manera que los diferentes consultorios, que luego les explicaré, van a adscribirse a 3 médicos titulares de zonas diferentes. Quiero que seamos capaces entre todos de visualizar bien las consecuencias que esto va a tener. Por lo tanto, la primera parte de la PNL tiene una propuesta muy concreta. No es sencillo, como plantea el señor consejero de Sanidad, que con 2 facultativos menos se pueda prestar la atención exactamente con la misma periodicidad y la misma intensidad, teniendo en cuenta varias circunstancias. Una de ellas es el descanso posguardia, las consecuencias que eso tiene en la prestación de la atención sanitaria. Por cierto, también aprovecho para decirles que sería conveniente que se informara a los vecinos cada vez que el médico titular de una plaza tiene que descansar por guardia, cómo es la forma en la cual se le presta la atención sanitaria, cuando no hay sustitutos, que es bastante habitual. Y la segunda son las dificultades en, precisamente, cubrir bajas periodos de vacaciones. Todo esto hace que la plantilla teórica en las áreas de salud, en la práctica, sea menor. Por ello, primera parte de nuestra iniciativa, pedimos que entre todos dejemos claro que no va a haber ningún cambio en esa periodicidad. Y la segunda cuestión, mire, quiero que me entiendan. Somos conscientes que la zona a la que nos estamos refiriendo es una de las zonas que tiene menos densidad de población de la provincia de Salamanca y comunidad autónoma. Podemos estar hablando de una zona que en algunos de los términos municipales tiene 1 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, estamos hablando de un nivel de población desgraciadamente muy bajo, también envejecido. Por ello, lo que planteamos es que hay que hacer algún análisis mayor del número de cartillas que se están atendiendo. Yo estuve reunido con los vecinos de las localidades afectadas el pasado lunes y ellos nos trasladaban la siguiente reflexión. Van a quitar el médico de nuestro pueblo, lo decían de forma muy clara, porque tenemos, creo que me dijeron el dato, 111 cartillas, y el siguiente no es que tenga 500, 600 o 700, no, es que el siguiente puede tener 114 o 116. No parece que pueda ser razonable que 3 o 4 personas más empadronadas en un municipio o en otro determinen cómo se presta la asistencia sanitaria en el futuro. Miren, la distancia que en estos momentos existe entre Brincones, Iruelos, Aigal de Villarino y los 4 consultorios locales de Puertas, El Gro, Ceras, Cerezal de Puertas y Puertas, es poco más de 5 kilómetros. Poco más de 5 kilómetros, por cierto, por carreteras que no tienen ni la división en el medio de las mismas para saber los carriles, para que sepan de lo que estamos hablando. Si se consuma lo que ustedes están planteando, lo que está planteando la Consejería, hará que, a partir de cuando se haga efectivo, el lunes o el día que sea, algunos de estas personas que no tienen cómo desplazarse deban ir a 20 kilómetros al menos por estas carreteras para tener atención sanitaria, porque se está hablando, en un caso,
de que queden adscritos al médico titular, que en estos momentos está en Trabanca, en otros casos al que está en Sanchón de la Ribera y en otros casos el que está en Villar de Peralonso. Ese es el futuro que se está planteando. Nosotros somos conscientes que hay que optimizar los recursos públicos. Pero permítanme una reflexión. Las personas que tienen en estos momentos la atención sanitaria, dependiendo del médico titular de Brincones, no son ningunos egoístas. Fíjense la atención sanitaria que tienen y con la que están conformes. En el caso de Brincones, para 3 días a la semana, 2 horas de médico. En el caso de Iruelos y de Gal de Villarino, en un caso, una vez cada 15 días y en otro caso, una vez al mes. Y en el caso de los consultorios del municipio de Puertas, es a demanda. Además, los martes hay 1 hora de atención para las personas que pertenecen a estos municipios en el área, en el centro de salud de Vitigudino. No están hablando de ninguna barbaridad. Pero ellos son conscientes que 3 días a la semana van a tener un médico a 5 kilómetros. Y si tienen que pedirle un favor a un vecino, no es lo mismo a 5 kilómetros que a 30 por esas carreteras. Es difícil que podamos fijar población si no prestamos una asistencia sanitaria de calidad. Y miren, antes que reestructurar, a lo mejor había que organizar algunas cosas. Le pido que suman las horas que he informado de atención sanitaria. El médico también hace guardias. Pero esa suma es muy inferior al horario de trabajo. Y no es que el médico esté ocioso, es que se realizan algunas tareas en el ámbito administrativo, de desplazarse al centro de salud a por medios informáticos que estarían cubiertos si hubiese una mejor prestación de redes de Internet en nuestros pueblos, que les hace tener que perder mucho tiempo. Y si hubiese hecho eso en condiciones, en estos momentos, se podría mantener esas 7 consultorios de 4 municipios juntos con el mismo médico que podría prestar también atención en otros sitios. Estaríamos haciendo algo que es de sentido común. Yo les animo a que conozcan esta zona, a que se la imaginen, al nivel de población y la desolación de los vecinos que en estos momentos tienen, a que piensen en cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones, a lo difícil que es que se conozca la realidad de los pueblos desde un despacho en Valladolid o en Salamanca, y a que rectifiquen. Por eso les pedimos que esta mañana conjuntamente le digamos a la Consejería 2 cosas. Primero, que garantice que con 2 médicos menos, cubriendo las bajas y con los descansos por guardia, no va a variar la atención sanitaria en esta área de salud. Y lo segundo, que estos 7 consultorios, Aigal de Villarino, Brincones, Cerezal de Puertas, El Gro, Iruelos, Manceras y Puertas, sigan atendidos por el mismo facultativo. No decimos que no atienda más cosas, que lo sigan haciendo, porque la distancia entre estos municipios es muy pequeña, por carreteras muy malas, y de no hacerlo así, en el día de mañana estaremos viendo, desgraciadamente, como no hemos luchado contra la despoblación, sino una zona preciosa de la provincia de Salamanca, mal comunicada, pero con unos paisajes de encinas maravillosos, van a tener, desgraciadamente, menos personas, porque si no hay atención sanitaria de calidad, es muy difícil que alguien se pueda quedar seguir viviendo en los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Bermejo. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien, en primer lugar, en relación con su petición de garantías, hemos de decirle que consideramos que con esta reestructuración en la zona de Vitigudino está garantizada tanto la frecuencia como la periodicidad de la atención. En este sentido, y de una forma ya reiterada en esta comisión, en esta Cámara, le argumento como objetivo principal de esta reestructuración, evidentemente, la redistribución de cargas asistenciales para equilibrar el contenido funcional de la prestación asistencial. Lógicamente, y como no puede ser de otra manera, atendiendo a factores organizativos y sociodemográficos. Para conseguir esta redistribución de cargas asistenciales, evidentemente hay que diseñar un procedimiento de reestructuración y adaptar esa prestación sanitaria a la realidad actual. En este sentido, ya en 2012
se presentó a mesa sectorial el primer borrador, donde los objetivos, lógicamente, eran redistribuir cargas, máxima eficiencia de la asignación de recursos, estabilización de profesionales y garantizar, desde luego, la eficiencia de la prestación. Para poder establecer comparaciones fiables entre las cargas de los distintos profesionales, se elaboró una herramienta de cálculo que tuviese en cuenta factores tales como la edad, el medio donde ubicaba la zona básica de salud, el tamaño y, por supuesto, los desplazamientos tanto de los profesionales como de los ciudadanos. Lo primero que se analizó fue la carga asistencial. Y, como le digo, las variables eran población, medio, número de localidades que comprendían las demarcaciones, el tiempo de desplazamiento y la frecuentación media de consultas de cada profesional llevadas a cabo en el último año. Una vez estimada la carga asistencial, se calculaban los cupos óptimos, incluidos en esto, como decía, los tiempos de desplazamiento. Teniendo en cuenta estas premisas, conseguimos o se consiguió elaborar el cupo óptimo para cada profesional que se compara con el cupo real de cada profesional, extrayéndose en este sentido y determinando la carga de trabajo que podía estar o bien por encima o bien por debajo de lo esperable en cuanto a cupos asistenciales. Con toda esta información se determinó cuándo existía un excedente o un defecto de las plazas de cada zona básica de salud. Identificadas las zonas básicas de salud, se lleva a cabo la reordenación de los recursos humanos y se establece, incluyendo criterios adicionales, en dicha reordenación. En estos criterios se respetaba siempre que al menos 3 profesionales médicos existiesen por puesto de guardia asignado a la zona básica de salud, que no se superara en ningún caso el número de 4 plazas, las que fuesen amortizables por categoría profesional, y considerar la repercusión de la atención sanitaria directa en las instituciones de personas mayores, hasta 100 plazas residentes en atención médica y 50 plazas en atención de enfermos. Con respecto a la zona básica concreta de Vitigudino, en los últimos 5 años la evolución de las cifras de la población ha sido, como bien ha referido usted, descendente. De manera que entre los años 2010 y 2014 la población se ha reducido exactamente en 717 tarjetas sanitarias, un 10% aproximadamente. Si en el año 2010 había un total de 7.822 tarjetas sanitarias y en 2014 7.195. La zona básica de salud cuenta con un cupo medio de 418 tarjetas sanitarias. Para esta zona se estimó que el cupo óptimo era de 561 tarjetas sanitarias, teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados. La actual situación de la zona básica de salud es que la demarcación 4, vacante desde julio de 2013, es decir, un médico menos, y se está funcionando el reparto de localidades desde esta fecha. Además, desde la entrada en vigor del Plan de Ordenación de Atención Primaria, se amortizará la demarcación 2. La distribución de localidades que comprendía esta demarcación permite mantener la misma frecuencia e intensidad en cuanto a las consultas y una distribución más equitativa de las cargas asistenciales.
La demarcación 2, anteriormente formada por las localidades de Aigal, Brincones, Iruelos, Puertas, El Gró, Cerezal y Manceras, se distribuirá entre las demarcaciones 1, 8 y 11, manteniendo la misma intensidad e incluso, en algunos casos, facilitando la accesibilidad de algunas localidades al aumentar la periodicidad en las consultas. En el caso de Manceras, Cerezal o Puertas, que tenían fijado un día de consulta semanal, anteriormente era demanda. Es decir, actualmente tenían fijado un día de consulta semanal y anteriormente era demanda. Y en el caso de Cerezal, donde la consulta se pasaba una vez al mes, se programará una vez a la semana. Así la situación en las demarcaciones modificadas después de la supresión de la demarcación 2 están aún muy por debajo del cupo ideal para estas demarcaciones. La demarcación 1 actualmente tendrá 334 tarjetas sanitarias, actualmente tiene 334 y tras la reestructuración 358. La 6, la demarcación 6, actualmente tiene 386 y tras la reestructuración 391. La demarcación 8, 136 y tras la reestructuración 213. Y la demarcación 1, 222 actualmente y tras la reestructuración 264. Esta reordenación de la zona básica de salud de Betigudino no conlleva en ningún caso disminución de la frecuencia e intensidad de la asistencia prestada en las localidades que le forman. Con respecto a contar con un único facultativo, quiero interpretar que la palabra mismo facultativo no se refiere a la persona concreta, sino a que sea el mismo médico, independientemente de la persona. Quiero interpretar eso para las localidades de Aigal de Villarino, Brincones, Cerezal de Puertas, El Gró, Iruelos, Manceras y Puertas. Todas estas localidades suman un total de 143 tarjetas sanitarias, por lo que configuran una demarcación muy por debajo del cupo óptimo y por ser menor la carga asistencial ha sido, por este sentido, la señalada en el plan de ordenación para su supresión. Contar con efectivo para esta demarcación hace que el cupo sea muy poco eficiente y, lógicamente, tiene su repercusión en la calidad asistencial, no es positivo profesionalmente por menoscabo en la formación continuada basada en la asistencia sanitaria y induce y lleva a que las tarjetas sanitarias se tienen que repartir entre el resto de las demarcaciones de la zona básica y no en una misma demarcación, porque estaríamos desviándonos del objetivo principal. Por otro lado, no encontramos ningún argumento Por favor, que justifique vaya que sea finalizando. el mismo facultativo. En este sentido, la demarcación de 2, habiendo estudiado la posibilidad desde el punto de vista tanto de distribución de cargas asistenciales como atendiendo a factores organizativos, lógicamente debe ser suprimida. Por todo lo expuesto, hemos de rechazar la propuesta realizada desde el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra el señor Pablo. Gracias, señor presidente. Planteaba el portavoz en este punto del Grupo Popular que qué significa el nuevo facultativo. La respuesta es bien sencilla, que formen parte de la misma demarcación. La redacción que hemos buscado es para facilitar el acuerdo, porque eso no obligaría a que sea exclusivamente esas localidades la demarcación.
Antes planteaba en esta terminología casi matemática del portavoz que se han fusionado la 4 y la 6. Pues bien, en ambos casos siguen formando las localidades que antes dependían de una demarcación, de la misma demarcación, aunque tenga otros. Esa es la realidad. Porque, miren, lo que va a ocurrir a partir de que se aplique esta reestructuración es que una serie de localidades que hasta ahora tienen bien atendida la prestación sanitaria, más allá del número de tarjetas que tengan, he seguido con mucha atención su intervención, como siempre, y me ha parecido que la diferencia actual entre la demarcación que se quiere eliminar, la 2, que es Brincones, y una que se va a incorporar una parte de esta, que es la 8, Sanchón de la Ribera, Villares, Samaniego, eran 3 tarjetas. En la diferencia en la que usted ha planteado. Eso no puede ser el motivo por el cual una demarcación se elimina. Si hubiese habido 4 personas más empadronadas, una en cada una de las localidades, si hubiese mantenido esta demarcación, si esa sería la respuesta afirmativa, lo que están haciendo ustedes tiene ningún sentido. Y lo que parece razonable es que se busquen otros parámetros más allá de una cuestión exclusivamente numérica. ¿Por qué el que tiene 143 se elimina y el que tiene 146 no se elimina y se le añaden otros? Usted plantea, se lo han dicho a los vecinos, y ellos prefieren seguir estando como ahora, que en algunos casos, Beto ha dicho que Cerezal pasa de una vez al mes a una vez a la semana, quiero creer que es Aigal. Pero bueno, eso es lo de menos. Es normal cuando no se conoce la zona y además, lo entiendo, uno no puede conocerlo todo, aunque sí les invito a que vayan. Pero fíjese, no se puede decir que la prestación de calidad es porque antes estuviesen a demanda y ahora haya un día que se pasa en el consultorio. Porque uno no elige el día de la semana que se pone malo, que se pone enfermo. Parece más razonable que las distancias y los tiempos de desplazamiento sean cortos a que se pase un día más o menos a la semana en presencia de una hora el médico en uno de los consultorios. Parece razonable, por lo menos a nosotros nos parece. Confiemos que ustedes también. Y si ahora los vecinos de las diferentes localidades de Puertas están a 4 a 5 kilómetros los 3 días de la semana que está el médico en Brincones, el que después vaya un día a la semana garantizado no les permite tener una asistencia sanitaria de más calidad. Porque si van a otro lugar, que es a Villar de Peralonso, está bastante más lejos. Y no les digo ya lo que tiene que ocurrir con otros casos, con Iruelos, con Brincones, con Aigal de Villarino, donde hay desplazamientos hasta más de 20 kilómetros por carreteras que seguro que los conocen porque todas las provincias las hay. Pero digo, el ancho dificulta que pasen 2 vehículos. No tiene la mayor parte de la carretera para desplazarse a estos municipios, ni siquiera la señalización que permite diferenciar un carril de otro. Eso es lo que están todos los días y que estas personas que viven en los pueblos, que tienen un mérito absoluto que sigan allí, porque el que siga habiendo personas garantiza bienestar para todos. Nos permite, además, mantener el medio rural, que la preservación del medio ambiente sea positiva para el conjunto de los ciudadanos. Se piensen en el futuro si lo van a seguir haciendo o no, si la prestación de asistencia sanitaria no es de equidad. Por eso no podemos ir esa serie de argumentos que nos trasladan. Una zona que está bien atendida va a dejar de estarlo con la reestructuración. Le reitero para finalizar una reflexión que les hacía. Pensemos, con los medios que hay ahora, los tiempos de desplazamiento que tienen los facultativos al empezar y finalizar sus horas de trabajo hacia las cabeceras de las áreas de salud, hacia los centros de salud. Exclusivamente para hacer tareas administrativas o para recoger material informático. Pensemos en ello. Pensemos en las horas que se podrían ahorrar de desplazamiento de calidad para ellos y que podrían aumentar la prestación a los vecinos. Hagámoslo porque si somos capaces de organizarnos mejor, no será necesario reestructurar cosas que funcionan bien. Y ahora, los vecinos de Aigal de Villarino, de Brincones, de Iruelos y de todas las localidades de Puertas, del Gro, de Manceras, de Cerezal de Puertas y de Puertas, tienen la sensación de que, aunque son pocos, que por cierto pagan los impuestos igual que nosotros, están bien atendidos. Y es un esfuerzo que la Administración debe hacer, que no es muy alto, para con quienes deciden vivir en el medio rural si queremos luchar contra la despoblación. Piénsenlo. Piensen si no es mejor organizarse mejor que destrozar cosas que ahora funcionan bien. Si comparten con nosotros esa reflexión, voten a favor de esta iniciativa. Si no lo hacen, desgraciadamente, pensaremos que lo único que están haciendo
es defendiendo una decisión de la Consejería que, al menos en esta zona de Salamanca, es un absoluto error. Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 16, votos a favor 6, votos en contra 10, ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.